Hola, buenas tardes. Mi nombre es Keiri Lara Solano y el de mi compañera Cristina Pacheco Medina. Somos docentes en formación de la licenciatura en Educación Preescolar de la Normal de Ixtapan de la Sal. El día de hoy les vamos a presentar un documental el cual les va a ayudar en algunos temas. El contenido de este documental se basa en 2 unidades. Cada unidad tiene un cierto número de temas que se van a ir desarrollando y explicando. Cada tema tiene su explicación y después de ello un ejemplo. Para dar inicio o dándoles un contexto de este documental, vamos con la unidad número 1, la cual lleva por nombre Procesos de Socialización y Conocimiento del Mundo Social. El primer contenido que tiene esta unidad o el primer tema que tiene esta unidad son las perspectivas teóricas de la socialización y el desarrollo social del niño. Después de eso, el segundo tema se llama los procesos y prácticas de la socialización de los infantes. Por último tema, pero no menos importante, es el mundo social, construcción y funcionamiento. Después de eso, continuamos con la unidad número 2, que lleva por nombre las representaciones del mundo social, construcción de las explicaciones en la infancia. El primer tema que se desarrolla en esta unidad son los aspectos que forman parte de las representaciones del mundo social. El segundo tema que vamos a explicar es el desarrollo de las nociones económicas. Por tercer tema es la formación de las nociones políticas. El cuarto tema que les vamos a presentar de esta unidad es la formulación de las nociones sobre la estratificación social. Por quinto tema es la indagación como recurso para la aproximación a la representación del mundo social. De igual manera en la infancia. Por último tema, pero de igual manera no menos importante, es la construcción de explicaciones del mundo social en la infancia. Bueno, los dejo de las perspectivas teóricas de la socialización y el desarrollo social del niño, enfocándonos en el movimiento psicoanalítico de Freud y sus discípulos, pues nos dice que en primer lugar tenemos el id, que significa el ello, fuente inagotable, oculta la personalidad, fuerza biológica primitiva, impulsada por urgencias libidinales e impulsos violentos. El niño ama a sus padres o los odia. Tiene en su personalidad aspectos agresivos, instintivos y antisociales. En segundo lugar está el ego, que significa el yo, que se desarrolla en el proceso de socialización, es el elemento calculador, pensante y racional que controla y encausa los impulsos básicos del id. El papel del ego es sobre todo el mediador. Finalmente está el superego, que regula tanto el id como el ego y actúa como conciencia que define el bien o mal. Comportamiento se aprende mediante la socialización, es la conciencia de cada uno. Para Freud, las relaciones del niño con su padre son fundamentalmente afectivas, recalcando su raíz sexual libidinal con los procesos de identificación y rechazo tienen una gran fuerza en su carácter ambilante. Hay además una capacidad de transferencia o transmisión a otros objetos, personas o roles de los sentimientos primitivamente fijados. Algunos ejemplos son violencia hacia sus padres u otras personas, el cumplimiento de los deseos o fantasías a través de negociación con las coyunturas de lo real. Es una labor que desempeña el yo, asediado por los requerimientos del ello y las normativas del superyo, normas, prohibiciones y de cierto sentido del deber ser en el individuo. Pues en los ejemplos que a continuación se muestra se puede visualizar cómo la pequeña hace berrinches y le grita a su mamá que ya no la quiere, existiendo violencia hacia los padres y con los que socializa. Que no, pero espérate hasta que te comas esto. Corre, cómetelo. Corre. No tienes. Cómetelo, hija. Corre, ven. ¿Te vas a traer una cuchara? Sí, una cuchara. Corre. Corre. Voy a traer una cuchara. Corre. Corre, voy a traer tu cuchara. Que no haya que...
Le doy la pepa alta de. Ten, Tai. Ten. Tai, ten. 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 Haz ven. También hablaremos sobre las teorías conductistas. Es una corriente eminentemente sociológica que subraya el papel de las recompensas y castigos en el proceso de socialización. Es por ello que algunos autores, como Georgi Mead, decidieron intentar explicar la mente a través de la conducta, centrándose sus investigaciones en el terreno de la vinculación social e iniciando el tipo de conductismo denominado conductismo social, de forma que los valores últimos de la sociedad, fines generalizados o motivos de interacción al más alto nivel, se plasmaron de forma más inmediata en unas normas de conducta, normas sociales, leyes, usos, costumbres. Los individuos serán conducidos por la sociedad mediante recompensas a los que cumplan las normas y con castigos para los que se aparten. Por supuesto que tanto las gratificaciones como las penas pueden tener un carácter muy variado: físico, caramelos o malos tratos, social, reconocimiento o aislamiento, afectivo, caricia o desempeño, etc. Hay una alta valoración de los reflejos condicionados en el aprendizaje. Algunos ejemplos de esto son: de esta forma, interestimulación se encuentran en el comportamiento del niño hacia la madre o el juego. Así el niño adopta las palabras, los gestos, los tonos de la madre, es decir, adopta en sí mismo el papel de ella. En los juegos del niño pequeño, la interacción es todavía rudimentaria. En esta fase hay una tendencia a asumir un papel. Así el niño juega a ser alguien, policía, indio, etc. Ya que en el siguiente ejemplo que se muestra se puede observar cómo la niña asume el rol al momento de jugar con sus trastecitos. ¿Estás jugando, Sahani? Sí. ¿A qué? Y por último, hablaremos sobre la teoría del aprendizaje social o teoría cognitiva social del aprendizaje, que es de Albert Bandura. Explica la actividad humana desde un modelo de reciprocidad triádica en la que la conducta, los factores personales y los acontecimientos ambientales se determinan recíprocamente, partiendo por tanto de una determinación recíproca entre persona, conducta, ambiente. Esta teoría se apoya en la idea de que los pequeños aprenden en entornos sociales por medio de la observación y de la imitación del comportamiento que vieron. También refuerza la idea de que el niño se ve afectado por la influencia de otros. Algunos ejemplos sería cuando un niño observa a sus padres discutiendo, los imita, lo procesa en su conducta y lo refleja en su entorno. También el ver a alguien quemarse la mano con una estufa hará que posteriormente ya no se lleve a cabo el acercamiento de la mano. Por ejemplo, que se puede visualizar en el ejemplo que el niño imitaba a su mamá cuando hacía ejercicio y él hacía lo mismo que su mamá hacía. 2, 3, zapato, para abajo, arriba, abajo, no brinques. ¿Yo brinco? Ya. Ahora sí, extiende el pie. No, así no, Tai. Dobla un pie, dobla tu pie. Así, atrás el otro. El otro. Párate. Ahora tu cabeza. Tu cabeza. Tu cabeza. Muévela, muévela. Del otro lado. Ya.
Ahora la cintura. A un lado. No, así agárrate. A un lado. Al otro. Párate. Tadeo. Tadeo. Tu cintura. Tu cintura. Para allá. ¿Ya? ¿Ya? Tadeo. 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 Ah, eres un conejo. A ver, yo voy atrás de ti, entonces. Te voy a perseguir. Yo soy otro conejo. Tú para allá, yo te persigo a ti. Para allá. Te vas a caer. Párate. Ya, ahora otra cosa. Ven. No, Pepa no le hace así. Una mamá tampoco le hace así. La mamá. No, tampoco. El siguiente tema es sobre los procesos y prácticas de socialización de los infantes. Las capacidades sociales que manifiestan los niños en los primeros años. Estas capacidades se denominan habilidades sociales y se definen como un conjunto de conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal, expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación. Generalmente posibilitan la resolución de los problemas inmediatos como la probabilidad de reducir problemas futuros en la medida que el individuo respeta las conductas de los otros. Las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos aprendidos que influyen aspectos conductuales, cognitivos y afectivos. La característica esencial de estas habilidades es que se adquieren principalmente a través del aprendizaje, por lo que no pueden considerarlas un rasgo de personalidad. El periodo de los 3 a los 5 años es fundamental para el desarrollo de las capacidades sociales, ya que el niño vivencia y registra una serie de situaciones que le permiten organizar su mundo social, comprender normas y prohibiciones como expresar sus propios derechos. Durante este periodo, el niño efectúa una transición desde el juego paralelo hacia un juego más interactivo y cooperativo, por lo que las interacciones con otros niños suelen ser más frecuentes y duraderas. Surge así la necesidad del niño de desarrollar habilidades para resolver exitosamente conflictos con pares o poder jugar con niños desconocidos. Según Gottman, 1983, estas habilidades son predictorias de la capacidad del niño para hacer nuevas amistades. Todavía son escasos los autores que han trabajado con la población infantil, particularmente preescolar, sobre el desarrollo de las habilidades sociales. Por ejemplo, Álvarez, Montessori, Cañas, Jiménez y Petit sostienen que las habilidades sociales básicas para niños preescolares de 3 a 5 años incluyen aquellas vinculadas a la interacción con el juego, la expresión de las emociones, la autoafirmación y la conversación. Algunos ejemplos es la interacción con el juego, como antes se mencionó, la expresión de las emociones, la autoafirmación y la conversación. ¡Peléate! Jálalos de las patas. Así no se vale. ¡Tadeo aquí! Aquí, ahí peleate con la caja de ahí.
tema a considerar es sobre el mundo social, estructura y funcionamiento, pero nos enfocaremos principalmente en el mundo social, las capacidades sociales y la exploración del mundo social. El estudio de Dunn muestra claramente cómo el niño durante el segundo año de vida empieza a experimentar con las situaciones sociales. El niño no solo empieza a establecer relaciones con las personas de su entorno, como habíamos visto, interaccionando con ellos, sino que de la misma manera que explora el mundo físico, empieza a explorar el mundo social. Así pues, el niño está recibiendo una información social desde muy temprano, desde antes de que sea capaz de hablar. Sabemos bien que los trabajos sobre el desarrollo de la inteligencia que el niño experimenta con el mundo físico examina las cualidades de los objetos, pone a prueba sus conjeturas todavía de carácter práctico acerca de las cosas y descubre las propiedades de los cuerpos. Otro campo de exploración que interesa al niño es el de las situaciones que suponen un desorden, una ruptura del orden y de la normalidad impuesta por los adultos. Hemos dicho que el niño aprende de la regularidad y del orden. Una vez que el niño ha empezado a adquirir esa regularidad, puede interesarse mucho por explorar la irregularidad y sus consecuencias. Las cosas rotas, las cosas fuera de sitio, las cosas desalineadas o incluso sucias le interesan mucho. Algunos ejemplos sobre este tema podría ser la adquisición de los hábitos de ahorro, la conducta moral, las relaciones con otros, etc. En lo referente a la educación, entender esto nos sirve para saber qué modelos o medidas pedagógicas debemos tomar a la hora de crear una sociedad más justa y cooperativa. Para que muela yo. No, no me pegues. ¿Qué dijo doña Juana? 3 lados. Dame más. Dame, mi buen amigo comparte. Dame, tú dame. Tú sí tienes. Dame. Un buen amigo comparte. Illuminati. Hola, buenas tardes. Hoy les vamos a hablar de diferentes temas de la unidad 2. El tema principal de esta unidad son las representaciones del mundo social, construcción de explicaciones en la infancia. Como primer tema tenemos el desarrollo de las nociones económicas. Para esto tenemos que saber o se entiende por el desarrollo económico o todo el conjunto de conocimientos que adquiere el niño sobre la relación con el dinero. En este caso presentamos a una niña llamada Lina, que le ponemos un número de monedas de diferentes valor, que es de 1 peso, 2 pesos, 50 centavos y 5 pesos. Cuando nosotros le damos las monedas o le decimos que nos venda algo, en este caso hacemos el ejemplo de una tiendita y le decimos que ella nos venda algo y ella nos da un número. En este caso le preguntamos por una funda de teléfono y ella nos dice que vale 14 pesos. Eso nosotros le damos el dinero y ella no sabe qué valor tiene. Ahí nos damos cuenta que las nociones económicas en esa niña no están desarrolladas del todo. ¿Cómo lo podemos desarrollar? Diciéndole el valor de cada moneda. También se puede identificar por el tamaño de cada moneda.
Para esto debe de identificar del todo los números. En este caso solamente monedas tenemos 50 centavos, 2 pesos, 1 peso, 5 pesos y 10 pesos. Entonces, para ella se le dificultaba mucho. Sus nociones económicas no estaban desarrolladas del todo a lo que usamos, a lo que ella nos manejaba o tenía entendimiento del peso y del dólar, porque también en una ocasión ella nos contesta que vale $1 un monedero. Entonces, al menos ahí sabe que existe el peso mexicano y el dólar. ¿Tú conoces los países? Sí, Sí. ¿Qué países conoces? pues el púrpura y el verde y el azul y el rojo y el naranja. Pero esos son colores, ¿no? Ujú, ¿Pero conoces países? sí. Conocen a Coco y viven y a las canas y a lobos. Oh. Porque Bulader fue no llevó a mí y a Ike y a Lenzi porque se surge la ropa. Oye, tú sabes que tú vives en México, ¿no? Teco. En Teco. Porque mi Y- tía Paz, mi tía Sol vive en México porque ya se fue, ya se fue, mi tía Paz, ¿Y aquí en Teco quién manda? pues mi mamá, porque es mi mamá. Oh. Y por ejemplo, hay tu tía Lulu que va a la delegación, ¿no? ¿Y tu tía Lulu qué es? Pues, pues mi tía Lulu. Pues tu tía Lulu. Ok. ¿Tú sabías que México tiene un presidente, uno que manda a todos? ¿Sí? ¿Sí sabes que tiene un presidente? ¿Y tú sabes cómo se llama ese presidente? Sí. ¿Cómo se llama? Pues mi tía Lulu vive más lejos en esta se mi tía Pilu. Oh, pero sí te acuerdas que dijimos que México tiene un presidente. Ajá. ¿Cómo se llama ese presidente? ¿No es que cuando sales a la calle o ves las noticias sale un señor viejito? Porque cuando hacemos pan en mi casa, Ajá. había uno viejito, menudísimo. Y luego dijo, pues, ya no vas a cortar porque ya hay unos viejitos afuera. Ok. Segundo tema a desarrollar son la formación de las nociones políticas. En este caso, el niño debe tener la noción sobre el gobierno y acerca de la formación de las nociones políticas, a la socialización política, las movilizaciones sociales que protagoniza cada gente, o que hay una jerarquía, que hay un presidente, después viene otra persona, y qué redes hay en la política. En este caso, como fue una niña de preescolar y aún tiene una edad muy pequeña, la niña no sabía. Entonces nosotros le preguntamos sobre en el lugar donde ella vive, le dijimos que sí sabía dónde vivía y ella decía que en Tecomatlán. Le preguntamos si sabía que vivía en México y ella contestó que no, que ella vive en Tecomatlán, pero una de sus tías vive en México. Le preguntamos si sabía que había un presidente, a lo que ella tenía noción de que sí había un presidente. Le dijimos que cómo se llamaba, no supo contestar, pero dijo que ese presidente es el que ayuda a todo el país. Entonces al menos ya tiene una noción política que hay un presidente en México. El lugar donde vive se llama Tecomatlán. Entonces, en ese pueblo se jerarquiza por una delegación en la que cuenta con 4 personas y esas 4 personas ayudan al pueblo a mejorarlo. En este caso, le preguntamos sobre los delegados de su comunidad
y ella nos contestó que sí, que era su tía Lulú. A lo que le preguntamos qué era o qué funciones desarrollaba su tía Lulú y ella nos contestó, tal vez ahorita en el video que se les va a presentar no se le va a entender muy bien, pero se los traduzco. La niña va a decir que su tía Lulú es la que ayuda al pueblo, hace las calles y avienta el agua, porque eso es lo que hacen los delegados en esta comunidad. Pero gigante, no. Mejor de chiquitito. Pero bueno, dice esto acá. Ok. Y si jugamos a la tiendita y yo te compraba las cosas y tú me cobrabas y yo te pagaba, ¿va? Vale, Va que va. va a A ver. Entonces. ¿Cuánto vale este monedero? $100. ¿$100? Ok. Mire, le doy $100. Vale. Pero necesita seis. Este y este. ¿Se necesitan más? Sí. Ok. ¿Con esos está bien? A ver, cuente cuántos son. Vale. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí está bien? Sí. Pero me tiene que dar cambio, ¿no? Vale. Tenga. Muchas gracias. ¿Cuánto me dio de cambio? A ver. ¿Cuánto dinero es? A ver, cuéntele. A ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 10. Sí. Y 14 y 8 y 7 y otro 14. Otro. Ok, muchas gracias, señorita. ¿Y esta funda para el teléfono cuánto vale? 14. ¿14? A ver. Pero necesitamos el menú acá en esta cajita. Ok, mire, le doy 14. A ver, cuente, ¿sí son los 14? A ver, voy a darle menú. Bueno, el segundo tema con esta niña fue un poco más difícil porque no sabíamos cómo podía ser o cómo lo podría representar, ya que la niña no tenía nociones sobre la política o sobre los temas, por más fácil que se les trataba, no entendía. El siguiente tema es la indagación como recurso para la aproximación a la representación del mundo social en la infancia. Acerca de este estudio son las representaciones que ella tiene del mundo social, necesariamente como lo económico, lo político, sobre la sociedad y la movilidad que hay en cada uno de ellos. Esto también se basa en la teoría psicológica, que es la teoría cognitivo-evolutiva. Esta es una aproximación o estas construcciones que se van dando va desde la infancia hasta la adolescencia, por así decirlo. Cada construcción es distinta en este punto, como podemos decir, la construcción de estos temas o de estas palabras y estos conceptos que ella tiene, por ejemplo, la política. Ella ya tiene una idea, una construcción que existe un político o que hay un presidente, como también en el caso de la moneda, de la economía, pues ella sabe que con el dinero puede comprar cosas o que el dinero tiene algún valor en esta sociedad. Entonces desde ahí la construcción se puede ir basando por medio de juegos o por medio de diferentes actividades. Es así como la aproximación al mundo social en la infancia se va dando en estos tres aspectos, que es lo social, lo político y lo económico. ¿Sí? Sí. ¿Qué tomabas? Mami me chupó. Mami le chupón. Y ya, pero eso era más chiquita, ¿no? Ujú. ¿Y ahorita qué tomas?
pues yo tomo agua, agua de limón, agua de pepino, pues no me gusta agua de pepino. ¿Y cuando eras más bebé jugabas? Pues me pasaba yo, Bus, mi abuelita Bus, George, Pamela, mi maje George, Pamela, mi tía Quilites y tú y Miss, no, tú y tu mamá y tu mamá. Oh, y ahorita que estás más grande, ¿a qué juegas? Pues a esto, a esto, Pero ¿sí te acuerdas cuando te decía que los juegos que te gustaban? a esto, y a esto, y a esto, y a esto, y a esto. Oh. El siguiente tema no se podría dar con un ejemplo, ya que no sé por qué es la construcción de conceptos o cómo explicarle al niño. Entonces, esto se va dando durante los ejemplos que se les presentaron anteriormente. Entonces, el tema es la construcción de explicaciones del mundo en la infancia. En este caso, el niño nos da una explicación sobre la política y la economía. Se enfatiza en la importancia sobre la comprensión del mundo político y del mundo económico como pilares de organizadores de la construcción de un modelo y sobre cómo o sobre qué esos pilares da el funcionamiento de la sociedad. Eh, como estos dos son como un aspecto clave, se analiza en el papel de las emociones como facilitadores a la vez como obstaculizadores de la comprensión sobre la sociedad, ya que si la niña no tiene ganas o no se encuentra en la mejor disposición, esto no va a ser posible. El que ellos nos explique no lo va a hacer. En el caso de los ejemplos anteriores se podrán dar cuenta que la niña no se encontraba algo dispersa y no nos daba como que lo que queríamos escuchar o no nos daba las respuestas que tuvieran concordancia con lo que le estábamos preguntando. Ella era como que daba diferentes respuestas o nos hablaba de diferentes personas. Cuando le hablamos de su infancia, ella nos dice que la cargaban de chiquita, que su tío, que nos menciona una lista de personas que en su infancia tuvieron algo importante que aportarles o que le están aportando algo importante. Entonces, que el conocimiento en la niñez es algo que se tiene que ir dando no solamente con la metodología y llenarlo todo con lo teórico, porque entonces la niña no va a entender nada o el niño. Es por eso que se le tiene que enseñar en base de juegos, actividades, la tiendita que es lo más básico, o saber que hay una jerarquización. Y es así como concluimos con esta unidad 2 que consta de diferentes temas que vamos a ver o abordar de una forma más clara con ayuda del docente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Keiri Lara Solano y el de mi compañera Cristina Pacheco Medina. Somos docentes en formación de la licenciatura en educación preescolar de la Normal de Ixtapan de la Sal. El día de hoy les vamos a presentar un documental el cual les va a ayudar en algunos temas. El contenido de este documental se basa en 2 unidades. Cada unidad tiene un cierto número de temas que se van a ir desarrollando y explicando. Cada tema tiene su explicación y después de ello un ejemplo. Para dar inicio o dándoles un contexto de este documental, vamos con la unidad número 1, la cual lleva por nombre Procesos de Socialización y Conocimiento del Mundo Social. El primer contenido que tiene esta unidad o el primer tema que tiene esta unidad son las perspectivas teóricas de la socialización y el desarrollo social del niño. Después de eso, el segundo tema se llama los procesos y prácticas de la socialización de los infantes.
Por último tema, pero no menos importante, es el mundo social, construcción y funcionamiento. Después de eso continuamos con la unidad número 2, que lleva por nombre las representaciones del mundo social, construcción de las explicaciones en la infancia. El primer tema que se desarrolla en esta unidad son los aspectos que forman parte de las representaciones del mundo social. El segundo tema que vamos a explicar es el desarrollo de las nociones económicas. Por tercer tema es la formación de las nociones políticas. El cuarto tema que les vamos a presentar de esta unidad es la formulación de las nociones sobre la estratificación social. Por quinto tema es la indagación como recurso para la aproximación a la representación del mundo social. De igual manera en la infancia. Por último tema, pero de igual manera no menos importante, es la construcción de explicaciones del mundo social en la infancia. Bueno, los dejo de